Bueno, hola a todos. Hoy vamos a empezar. Estamos en el ciclo superior de mantenimiento electrónico de Dual. Nos fuimos a alguna parte del grupo. Tuvimos la suerte de poder ir a Barcelona esta semana al Smart City World Congress. Allí vimos una cantidad de tecnologías tremendas. Estamos aquí viendo un montón de catálogos. Estamos con todo el grupo y queríamos compartir con todo el que nos escuche todas estas experiencias de todas estas tecnologías que vimos y bueno, sin más, pues nos acompañan, voy a hacer así un repaso, Duarte, Kiko, Yago, Sergio, Noelia, eh, Jacobo, Oliver, Luis y Pedro, vale, que son los integrantes del grupo. Y ya sin más les voy a dar la palabra a ellos para que nos vayan comentando un poquillo lo que vimos allí, qué nos impactó, qué proyectos nos gustaron más y por qué recomendaríais o no recomendaríais el congreso. No sé quién quiere empezar. La rabia es que ya hablamos antes de empezar de algunos de los proyectos. Ahora podemos continuar. Te tomo la palabra, Iago, de antes que empezó a hablar de los postes integrados. Tú un poco mencionaste simplemente lo que más te llamó la atención, que fue, no es un repetidor, ¿cómo lo llamaste? Mesh, el Wi-Fi Mesh. El Wi-Fi Mesh, Bueno, efectivamente. Wi-Fi 5G, o 5G. 5, sí. Efectivamente, pero además, simplemente como dato anecdótico, esos pósters, Dios mío, esos postes integrados, pues tenían la iluminación. Es como una farola inteligente, hablando mal y pronto. Iluminación, sí, placa solar para alimentarse, incluso estaciones de carga para vehículos eléctricos, y aquí empieza un poco quizás la parte terrorífica de si lo piensas, si te abstraes un poco, es un poco el futuro que nos espera. Cámaras de vigilancia, cámaras de reconocimiento facial, cámaras de reconocimiento y conteo de personas, además por tecnología térmica, y también había por ahí una cámara capaz de dibujar los esqueletos de las personas, o sea, un esqueleto simplificado. Era... Si le das muchas vueltas, todas estas tecnologías están pensadas para el bien, ¿no? Pero bueno, también pueden ser... Sí, Iago. Bueno, las cámaras incluían una gran cantidad de posibilidades, porque realmente, aunque las cámaras se pueden utilizar, como decía Duarte, para controlar un poco a la población, que sí que es cierto que es la parte mala, sí que tienen un montón de partes buenas. Por ejemplo, Nvidia, que es una fabricante, normalmente está más dedicada a las tarjetas gráficas de los PCs, que lo conocemos la mayoría, tenía una tecnología que lo que hacía era reconocer cuando una persona portaba un arma. Entonces tú veías una imagen, digamos una imagen de vídeo que ellos tenían allí ya grabada, y cuando alguien sacaba un arma rápidamente ya aparecía cuadrado verde para reconocer a la persona, cuadrado rojo para reconocer al arma. Entonces en ese momento pues tú imagínate, un país como Estados Unidos no, a lo mejor no es tan útil porque tú puedes portar un arma por la calle, no pasa nada. Sí, pero para eventos públicos no puedes. Por ejemplo, claro, para eventos públicos podría ser útil. Pues yo ahora os voy a hacer una pregunta, por si recordáis. Un evento internacional con pabellones internacionales enormes, vimos pabellones sobre todo de Asia, Corea, vimos India, vimos Europa representada en diversos países. ¿Recordáis de entre más de 600 expositores que había allí alguna empresa de aquí, galega? Sí, sí. O sea, ¿Quién quiere comentarlo? Kiko. Yo lo comento el mismo. Sí. La empresa gallega que estaba que más me llamó la atención sobre todo fue la no me acuerdo el nombre exactamente porque no es CTAG. Es el CTAG, y básicamente llevaba un vehículo un vehículo no tripulado, parece más un minibús, y está enfocado a las ciudades, y tiene un modelo de negocio bastante interesante porque lo pretendían no solo vender, sino también que se pudiese alquilar y se pudiese llevar en pequeñas ciudades, o incluso se comentó con uno de los chicos que estaba allí presente que se podía llevar, por ejemplo, para pueblos pequeños donde el pueblo es muy largo porque suelen estar rodeados de carreteras, por ejemplo como Obarco en Galicia,
pues que si un solo vehículo hiciese ese mismo trazado durante un tiempo, ya que son eléctricos y se suelen cargar muy rápido, hablan de que el 80% se cargaba en 2 horas y eran 10 horas de autonomía. 11 horas de autonomía. 11 horas de autonomía. Pero bueno, para el caso. Y no necesitaba especialmente a un trabajador allí, sino que se podía tener en remoto y tiene muchas... utiliza un sensores LIDAR, entonces facilita mucho que las conexiones con otros sitios sean mucho más sencillas. Bueno, pide la palabra a Jacobo. Vamos a pasarle aquí. Parece ser que el sistema de los vehículos no tripulados es una cosa que está en auge a día de hoy, ya que no solamente tuvieron la idea la empresa gallega, sino que además una empresa de Estonia, si mal no recuerdo, también había cogido esa idea y le había cambiado un poco el formato. Es cierto que el vehículo era muy parecido y de hecho lo único que lo diferenciaba era, digamos, la composición estructural, pero era básicamente la misma idea. El nuestro era más bonito el gallego. Que ahí nos inclinamos para el gallego, ¿no? Votos a favor de Galicia. Hombre, todo el mundo. Bueno, gana Galicia por mayoría. Y no solamente eso, parece ser que también la idea de una... lo cambiaron un poco Arabia Saudí, que en su exposición exponían no un vehículo no tripulado, sino que era un vehículo que, digamos, que abreviaba o acortaba el espacio y que, digamos, que en un aparcamiento, en vez de utilizarse un solo coche, se utilizaban 2. Exponían en su exposición, valga la redundancia, una especie de coche que era más cortito y que se podía utilizar para desplazarse incluso mucho mejor, y era, digamos, un híbrido entre un coche y una moto. No era ni más grande, no era tan grande como un coche, pero tampoco era tan pequeñito como una moto. Y la idea era bastante interesante. Entonces, yo creo que los vehículos van a ir poco a poco desarrollándose hasta... Bueno, además hay que decir también que aparte del Congreso de Smart Cities también era dedicado a la movilidad, ¿no? Y por eso estamos hablando bastante de vehículos. Ahora os voy a hacer una pregunta a todos y todas, los que fuisteis y los que no fuisteis. Y la pregunta es muy sencilla, si sí o no. ¿Creéis que tenemos una infraestructura de red en nuestras ciudades que va a poder soportar todos estos avances, independientemente de los experimentos que se han hecho en ciudades como Seúl, en ciudades, bueno, otras ciudades que están muy avanzadas? ¿Creéis que aquí y ahora se podría implementar todo esto, sí o no? No. No. Podría implementarse. ¿Sí o no, Jacob? ¿Era sí o no? Bueno, sí o no. Claro, pero el caso es que sí o no depende bastante, porque podría ser en base a los años. Es decir, es cierto que en ciudades ahora como... mismo, te está preguntando ahora mismo. Claro, ahora mismo, ¿Es o no es? a día de hoy no se podría hacer. Vale, Tu perfecto. opinión. ¿No? No sistemas completos. Algunos de ellos sí, pero en general no. La única forma que se implante esto es una ciudad nueva. Porque es otra forma de vivir, otra forma de hacer las cosas. Ingeniero civil tenías. De empezar de cero. No. Oliver, no. Bueno, yo sinceramente creo que algunas cosas sí. Podemos medir, por ejemplo, la temperatura y humedad del aire, como ya se está haciendo, porque ya podemos ver los datos en Meteo Galicia desde hace muchos años, por ejemplo. Pero ¿creéis que sería seguro, por ejemplo, un tema de movilidad, como el vehículo que vimos que llevaba las mercancías a tu casa de forma autónoma? ¿Creéis que puede llegar? Sí. Sí. Sí, pero no. Tiene muchos problemas de seguridad. Quiero decir, si la gente empieza a saber que esos son vehículos de transporte de mercancía, en principio no debería pasar nada, ¿no? Pero la gente es gente. Por eso también existían soluciones, y eso es cierto, existían muchas soluciones de seguridad, que eso es algo que vimos poquito, por desgracia no lo exploramos demasiado dentro del
del recinto, pero sí que había un montón de soluciones de seguridad. Sí, porque Que es que al había final los desde vehículos- vigilancia por drones, de hecho, incluso había drones que estaban equipando armas, que había uno que Ya, era es, drones como servicio. Sí, eso... Había una parte, no tenemos el catálogo, pero había uno que era drones como servicio Sí, y es ofrecía eso. un montón de servicios. Con ese hablé yo. Sí, mirad, yo os voy a contar una anécdota de hoy mismo que nos pasó en una videoconferencia con el jefe de la base española en la Antártida. Y en una pregunta de un instituto que querían implementar, parece ser que algo con drones, fijaos lo retorcido que es a veces las cosas. Que este hombre comentaba que sí, es una tecnología que quisieran usar, pero no la pueden utilizar porque la legislación española, que allí en la base española pues es la que impera, no lo pueden usar porque la legislación española no le deja volar drones, así como así. Y por ejemplo se dan casos con que tienen enviado a lo mejor un medicamento a una isla que está cerca a través de un dron, pero para hacerlo era muy, muy, muy complicado. Entonces, ¿creéis que la legislación a nivel de infraestructura de red, a nivel de legislación, todo eso, se podría implementar algo así? Y ya no nos metemos con protección de datos, porque claro, el saber dónde está cada persona en todo el sitio de la ciudad, ¿creéis que se puede hacer? Claro, ¿No se puede ahí, hacer? ahí le has dado un poco en el caso de España en el punto clave, que es la burocracia. Tenemos un sistema burocrático mundialmente conocido por ser farragoso y poco efectivo, y desde el punto de vista legislativo va a poner muchísimos impedimentos a la integración de nuevas tecnologías. Pero algunas de estas, y lo comentábamos antes, que decíamos no pero o sí pero, están pensadas, por eso hablamos tanto de vehículos autónomos y movilidad, porque las ciudades se construyeron alrededor de los coches. Entonces las soluciones de vehículos autónomos que vimos en esta feria, hasta cierto punto sí son integrables con la tecnología, con las redes y con las legislaciones que hay actualmente en las ciudades. ¿Que va a haber problemas? Indudablemente. ¿Que no va a ser de hoy para mañana? También. Pero no sé, creo que es bastante brillante el futuro. Cierto es que muchos de estos ecosistemas integraban, bueno, más que ecosistemas, estos proyectos que se fueron presentando, tenían muchas tecnologías que al oído son bastante, que dan bastante miedo, porque son reconocimiento facial, Sí. son seguimiento, pero claro, las leyes están ahí también para proteger en principio. Entonces, sí se pueden integrar todos estos postes inteligentes siempre y cuando se limiten. Es decir, sí puedes medir la temperatura del aire, sí puedes medir la humedad, sí puedes medir la polución, puedes contar el conteo de personas, pero siempre prohibiendo recolectar data más allá de algo numérico. No quién es esa persona, o qué tipo de cara tiene, o qué pantalones lleva. Data anónima, básicamente. Sí, bueno, la tecnología en principio está hecha para las personas y no al revés, ¿no? Ya vamos a ir acabando un poco para no ser demasiado pesados con este primer podcast. Recordamos a todo el mundo que nos quiere escuchar que esto de dónde nace esta visita. Esta visita nace de un proyecto que fue premiado por la Consejería de Educación, proyecto Calimentrónica, en el cual participaron dos grupos, uno de ellos es el que está aquí, otro es en la versión en el grupo régimen ordinario, y todo esto viene de aquí, ¿no? Viene que es parte del proyecto, es conocer las tecnologías nuevas a nivel mundial. Bueno, os voy a hacer una pregunta, a los que participasteis en el proyecto, que habéis sido todo el grupo, a los que también habéis ido como parte del proyecto a visitar este congreso. Es verdad que el año pasado sobre todo fueron bastantes horas de trabajo, algunas fuera de clase, y la pregunta es muy sencilla, ¿sí o no? ¿Mereció la pena? Sí. 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 Sí, sí. 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 Hombre, como para que alguien diga ahora que no. Sí, sí, sí. Pero muchas gracias por vuestra respuesta. Bueno, y la otra pregunta es, bueno, vosotros creéis que fue una experiencia positiva, ¿no? Entiendo que sí, entiendo que sí es unánime. ¿Recomendaríais a otros grupos, a otros estudiantes meterse en estos líos o no? ¿En qué proyectos como Calimentrónica? Sí. Proyectos, intentar hacer viajes, intentar buscar Total y un poquito... absolutamente, quiero decir.
al final Sí, lo que tú o sea, lo digo en buscas, serio. al final lo que se hace con estos proyectos es buscarte un poco la vida, enfrentarte a problemas reales y después la recompensa está en pues aprender más, está en pues conseguir ocio a través de estos viajes, aparte de lo que implica ir a un sitio nuevo, ver unas exposiciones. Y eso me parece que es lo más importante de los proyectos, aparte que si lo haces con tus compañeros y pues tienes la suerte de llevarte bien, pues te llevas la compañía de ellos también, que es muy agradable. Y compañeras. Y bueno, y sí. compañeras. Compañeros. Y es raro porque somos alumnos, no es un caso muy raro, pero incluso networking. O sea, llegado el caso, para un evento de este calibre, pues que están buscando, como decían los que os echaron de la cafetería, customers. Customers, only Sí, customers. solo only customers. Sí, efectivamente, el café allí estaba restringido a quien tiene la pasta. Bueno, entendible, pero eso, aún siendo alumnos, las posibilidades de hacer networking estaban ahí. Quiero decir, yo me llevo varios nombres de empresas en las que si el futuro no es brillante aquí, pues me plantearía tirar mi currículo en ellas. Por ejemplo, la de los drones. Quiero decir que tenían toda la infraestructura para crear, lo que decías, drones al servicio. Lo que se necesite, pues se soluciona con drones. Y nada, eso. Pues creo que nada más, ¿no? ¿Algo que queréis decir para acabar el primer podcast? Esperamos que también se animen otros grupos a hacer otras cosas, otros podcasts, otros contenidos y que dejen aquí sus opiniones y nada más. Y si nos habéis escuchado hasta aquí, pues la verdad que tenéis mucha paciencia. Muchas gracias y esperamos que a ver si el año que viene hacéis otra cosilla más y nos contáis de otra experiencia. Venga, muchas gracias a todos. Chao, chao. Hasta mañana.